Beauty Dentistry es mi manera de entender la odontología. Engloba una serie de conceptos. El máximo respeto por el paciente, la autoexigencia, el compromiso con el paciente, la responsabilidad. Al fin y al cabo trabajamos con personas y creo que no puede ser de otra manera. El esfuerzo. Realmente llegar a un tratamiento dental excelente no es fruto del azar. Mano de Santo presenta tu cabeza, tu cuerpo. Tu cabeza puede, tu cuerpo no. Tu cabeza da, tu cuerpo no. Ay que puedo, no. Ay que sí, no. Pues va a ser que no. Del cansancio se sale. Prueba Mano de Santo. Te recupera de la fiesta, del deporte o de lo que sea. Querido Santa, ¿cómo lo llevas, viejo amigo? Hay algo que me inquieta desde hace un tiempo y creo que ha llegado el momento de decir basta. Los perros no son juguetes. De nada sirve haberse portado bien todo el año si cuando se cansan de ellos los abandonan. Por eso te propongo este pacto. No volveremos a regalar perros como si fueran un juguete. Un abrazo, compañero. Rey Gaspar. En las hipotecas de Marta trabajamos para que puedas conseguir la casa de tus sueños. Olvídate de ir de banco en banco. Negociamos con más de 20 entidades financieras para ofrecerte las mejores condiciones del mercado. Estudio personalizado y gratuito. Te acompañamos durante todo este camino. Esta Navidad regálate la tranquilidad de ponerte en las mejores manos. En las hipotecas de Marta vamos contigo a éxito. En Dental Roca somos expertos en odontología general y medicina estética. Recupera tu sonrisa perfecta y alcanza tu bienestar físico con los mejores profesionales, las técnicas más innovadoras y la confianza de obtener resultados seguros, cómodos y efectivos. Dental Roca, tu sonrisa nos pone alas. Esta Navidad haz tus mejores compras en Eurobazar Elche. Descubre los más de 1800 metros cuadrados llenos de magia, juguetes que harán brillar los ojos de los más pequeños, papelería, artículos para el hogar que llenarán tu espacio de calidez y todo lo que necesitas en ferretería para tus reformas, junto a Mercadona en el Polígono Industrial de Carrús. Eurobazar Elche, tu destino navideño. ¿Estás pensando vender tu casa? Hazlo fácil y sin complicaciones con Varadero Asesores Inmobiliarios. Deja que nuestros profesionales se encarguen de todo el proceso para maximizar tu rendimiento en el menor tiempo posible. En Varadero Asesores Inmobiliarios vendemos casas y creamos experiencias positivas. Haz la venta de tu propiedad fácil y exitosa. Llámanos hoy mismo y ¡arrancamos! Sponsors oficiales: Bexa, Clínica Dental Esther Sánchez, Juguetos, Vegafibra, Cas Golme, La Casa de las Golosinas, Sofati y Mudanzas Guerrero. Colabora el Ayuntamiento de Elche. Bexa patrocina este espacio.
10 minutos pasan de las 9:30 y están ustedes viendo esos cielos cubiertos, están algo más despejados en el sur. Esta nubosidad no va a aportar en la ciudad de Elche, ni al Camp d'Elche en este viernes lluvias, ni tampoco durante el fin de semana, según la previsión de Vicente Bordonado. Sí que nos va a aportar sensación térmica de más frío. Ahora vamos a alcanzar una temperatura máxima de 17 grados y mañana a primera hora de madrugada en la playa del Tamarit serán 7 grados, pero la sensación térmica será de menos. Así que mañana, como todos los años, hay que abrigarse si se quiere ir a ver y a disfrutar del hallazgo del Arca de la Mare de Déu con el Consueta del Misteri y si se quiere participar también en la romería. Luego, para la carrera de Cantó, nos ha dicho Vicente Bordonado que habrá sol. Bien, pues con la previsión del tiempo, que lo hemos querido situar o ligar a la actualidad local, y es que estamos ya inmersos en las fiestas de invierno, vamos a dar paso a la tertulia de los viernes, que es la que dedicamos a las tradiciones navideñas. Y evidentemente estas fiestas de invierno están muy ligadas en esta ciudad a la Navidad. Para hablar de la leyenda de Francesc Cantó, de cómo hemos celebrado la Navidad en Elche y de cómo estamos celebrándola en la actualidad, tenemos a dos grandes historiadores con nosotros. A quien fue alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez. Hola, buenos días. Buenos días, benvingut. Moltes gràcies, benvingut. Y bon Nadal. Exactamente, bon Nadal. Y buenas festes. Y también tenemos a Mariano Monge, bienvenido, historiador. Bienvenido, Mariano. Gracias por Feliz invitarme. Navidad. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Antes que nada, antes de empezar, hemos dado la noticia en el Gran Teatro ayer. Por cierto, le vi en la retransmisión en directo, Manuel Rodríguez estuvo invitado en el acto del pregón. Sí, además, en fin, afectuosamente invitado porque José Antonio Román me invitó, digamos, personalmente, aparte de la invitación oficial, y tuvo el detalle de llamarme, de enviarme un WhatsApp y tal, y vamos por la amistad que nos une desde hace tanto tiempo. Cuando él era concejal del PP, yo del PSOE, y después es verdad que siempre hemos estado en partidos contrarios porque siempre nos hemos llevado muy bien, ¿no? Bueno, pero, en partidos diferentes. Claro, pero José Antonio Román ha sido presidente de esta sociedad venida de la Virgen tan centenaria años, durante décadas. Y ahora, como presidente honorífico, pues fue designado pregonero de estas fiestas. Bueno, Manuel Rodríguez estuvo en el pregón, Mariano Monge no, pero no pasa nada porque nosotros lo dimos en directo y tenemos las imágenes, sobre todo del estreno. ¿Qué tal le pareció el estreno del himno del ilicitano ausente de Vicente Sempere? A mí me gustó, vamos, en fin, lo oí, nada más, fue la primera vez que lo oí. Claro. A mí me gustó el himno y me gustó el otro himno que compusieron, que ahora no recuerdo cómo se llama, es el de una marcha, ¿no?, que se ha compuesto para la Avenida Virgen, que también se presentó ayer, y ambas cosas me gustaron. Sí, me gustaron, bueno, es que estamos hablando de Vicente Sempere, que es el director de todas las orquestas españolas que hay. Mira, Mariano, aquí está la presentación, porque los escolares del Misteri con la Banda Sinfónica de Elche fueron los que encargados de interpretar y de estrenar el himno del ilicitano ausente, muy emotivo la letra, porque son aquellos que están lejos, pues recuerdan la ciudad de las palmeras, de la dama, etcétera. Es una letra muy emotiva. Bueno, estas fueron las imágenes del estreno, pero antes del pregón, en el hall del Gran Teatro, se pusieron para los visitantes la nueva vestimenta. La de Cantó cambian, el marrón lo cambian por un brocado azul y gris, Así que vamos a tener un Cantó diferente, pero esta es lo que más críticas ha despertado Mariano en las redes sociales por parte de historiadores, porque ayer el alcalde nos decía que las fiestas de la Avenida de la Virgen, al ser bien de interés cultural, buscan la coherencia histórica. Entonces el traje de Cantó quisieron adaptarlo a un soldado del siglo XIV, lo que pudo ser Francesc Cantó. Y en cambio, los trajes de los heraldos, los más destacados, el vocero y el del tamborilero, el del tambor, lo han cambiado. Y esto es lo que ha provocado las críticas de algún sector de la población que dice que la señora pues no es típica del siglo XIV,
que se han cargado la cuadribarrada, que se han cargado los trajes tradicionales que a lo largo del siglo XIX, que eran los que llevan los heraldos, estábamos viendo. ¿A vosotros qué os parece esto? Esto de las banderas, es que es un tema delicado, ¿eh? Esto de las banderas. ¿Qué os parece el tema de las banderas? Bueno, hay que el diferenciar. poner la señora y el haber quitado la cuadribarrada. Si estamos hablando de una tradición, estamos hablando de cosas muy distintas de lo que es historia o historiografía, ¿no? Es una ciencia social. Las tradiciones no conviene tocarlas mucho, aunque son el resultado de un montón de cambios que se van acumulando a lo largo del tiempo. Esta concretamente no es una tradición muy antigua, es una tradición que probablemente sea de principios del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, no lo sé porque... 1865. Exactamente. No sé exactamente quién es el autor de la historia, una historia preciosa, perfectamente creada. Estamos hablando de esa mitad del siglo XIX cuando precisamente se está construyendo una identidad local y una identidad nacional, por cierto, y las identidades son esa cosa que se va articulando, como las cajas chinas, como las matriuscas que van unas dentro de otras, y conviene, bueno, no por rigorismo, pero sí que conviene tener en cuenta que la tradición es algo que pertenece a la gente, al pueblo de Elche, que es una cosa muy difusa, muy abstracta, ¿no? Y cuanto menos se toque, mejor, porque se va a tocar, siempre se va a tocar, pero a lo mejor no desde arriba, sino desde muchos sitios. Y esto es el resultado quizá de un presente político, igual que fue a mitad del siglo XIX el resultado de un presente político también, porque siempre hay presente político, presente económico y presente social. Bueno, esto es una suma y el historiador dentro de 50 o 80 años probablemente haga un análisis interesante de ese cambio en esa simbología nacional, bueno, en el punto de vista del nacimiento del pueblo, ¿no? Nacemos en un sitio, eso es la nación, el Estado es otra cosa distinta, no sé. Yo creo que, bueno, es muy discutible esto, muy discutible, y eso es muy rico y muy interesante. Sí. Por eso estamos aquí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque efectivamente las tradiciones pertenecen al pueblo, eso está claro, ¿no? Esta tradición de la Avenida de la Virgen, bueno, pues no es, efectivamente, yo creo que lo interesante es el por qué se cuenta, ¿no? Yo creo que eso realmente, y tiene mucho que ver con lo que Mariano está diciendo respecto al tema de la construcción de la identidad local. Yo siempre, lo que he defendido, lo que yo creo, vamos, con todas las dudas que pueda tener, ¿no? Es que el tema de la Avenida de la Virgen surge justamente en defensa de la ciudad, ¿no? Al igual que el Patronazgo de San Agatángelo, que además es por la misma fecha cuando empieza el planteamiento de, no ya de la representación, ¿no? La representación, tal como la conocemos ahora, es del año 1865. Es cuando se crea la Sociedad Avenida de la Virgen, que, por cierto, hay una cuestión que se está perdiendo, porque no se dice, no es que se está perdiendo, porque la Sociedad de la Avenida de la Virgen existe, pero es el contenido social que tenía la Sociedad Avenida de la Virgen. A la Virgen se la nombra patrona del sindicato del Esparto, que es Espardeñers, ¿no? Por cierto, el sindicato más reivindicativo. Y por eso precisamente la Virgen se lleva al Raval, o sea, el día 28. Claro. En el huerto de la Virgen. La tradición como tal no era de la irse a Santa Pola, pues la tradición se cuenta que la Virgen viene por el mar, efectivamente. Pero la tradición de ir todos los años al Tamarit, eso es una cosa muy reciente. ¿Sí? Eso fue del año, estaba yo de alcalde entonces, 1988, cuando me plantearon el tema. ¿Esa fue la primera? No fue la primera, pero sí se hizo, creo que el año 1870 con motivo de la coronación de la imagen de la Virgen Asunción, la antigua, o sea, la que se quemó durante el incendio de Santa María, año 36. Después, cuando se hizo la imagen actual de la patrona, la de Capuz, la que tenemos en Santa María ahora, para celebrar la imagen se trajo y se hizo otra vez la representación viniendo la Virgen por el mar, sería el año 1940. O sea que se hacía de forma puntual. Claro, y no se hacía un 28 de diciembre. Se hacía el 28 de diciembre, pero solamente en motivos muy puntuales. O sea, que yo sepa, antes de esta tradición, que primero empezó, si yo no recuerdo mal, haciéndose cada 5 años, después cada 2 y después cada año. Pero bueno,
que las tradiciones van cambiando en ese sentido. Pero quiero decir que a mí me parece muy importante reivindicar el sentido de cuándo empieza a tomar auge esta fiesta, que es en 1865, a raíz de crearse la Sociedad Avenida de la Virgen, porque la Virgen se la ha hecho la patrona del sindicato de Espardeñers. Y entonces resulta que donde había más gente trabajando era en el Raval, ¿no? Claro. Entonces la Virgen el día 28 se lleva allí, ¿no?, para celebrar la fiesta del Raval. Yo lo que temo es que con todas estas romerías y tal, a lo mejor pierde entidad, porque la Virgen se llevaba, como se lleva ahora al Tamarit, al día de hoy. Antes estaban en el huerto, ahí en esa habitación que se arreglaba con palmas y tal, ¿no? Exacto. Y estaba la Virgen, se hacían verbenas, se hacía la fiesta, y era la fiesta. O sea, es decir, realmente la tradición de lo que es tal como conocemos la avenida, ¿no?, en fin, como la tenemos hoy, que viene Cantó y todo eso, es de esa época. Es verdad que cuando los documentos como más antiguos que tenemos de la fiesta de la Virgen de la Asunción, pero de la avenida, son, vamos, lo más antiguo que tenemos, yo creo que es de final del siglo, lo que es el comentar que venía, ¿no? O sea, no como tal como los actos, ¿no? Yo creo que el primer acto que tenemos o sea, el primer documento que tenemos, que al menos que yo conozca, y lo publiqué una vez, sería el año 1985, hace ya tiempo, ¿no? En un tema de la Generalitat, el Moni Misteri de la Fiesta de Elche, sí. Allí hablo yo. ¿Y qué documento es? Pues es un documento en el cual está en un ayuntamiento y es un pago, creo que es un pago, si no recuerdo mal, un pago de obras que se hacen en la ermita de San Sebastián, que es propiedad del ayuntamiento, y entonces en la exposición de motivos que se hace para ese pago, ¿no?, creo que es pago o encargo de que se haga el trabajo, pues eso, en este momento no recuerdo, ¿no?, lo tengo escrito pero no recuerdo. Entonces se dice que hay que llevar a cabo esta reparación o en fin, estas obras, ¿no?, porque en esta capilla, eso es de, si no recuerdo mal, 1724, ese documento. En esta capilla es donde, según la tradición, se colocó la imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, a la que todos los años, el día 29 de diciembre, no existía el 28, la fiesta del 28 es de 1865 ya, ¿no?, o posiblemente un poco antes, pero no con Cantó y todo eso, ¿no? Bueno, dice, el día 29 de diciembre, todos los años, ¿no?, para recordar este hallazgo, su venida, se traslada la imagen desde Santa María a San Sebastián y se lleva a la Virgen y se canta un solemne Te Deum en acción de gracias, ¿no?, de que la Virgen vino. Esto es el primer documento que tenemos que decir. Claro, que lo más antiguo es que la Virgen simplemente se trasladaba de Santa María a San Sebastián. Y el tema, por lo que tú dices, la construcción de la localidad. El canto del Te Deum generalmente tiene mucho que ver también con la fundación de la ciudad. Por ejemplo, cuando se traslada la señera de Valencia desde el ayuntamiento a la catedral y se la pone delante de la tumba de Ausiàs March, que es el ceremonial, se canta el Te Deum. El Te Deum es el himno oficial de la Iglesia de Acción de Gracias, el himno más solemne. Después de una epidemia siempre... sí, cuando se acababa la epidemia se cantaba el Te Deum, ¿no? Sí. Cuando todavía en muchos países, por ejemplo, de cultura hispanoamericana, bueno, y cosa que respetaba la izquierda, por supuesto, ¿no? Salvador Allende, yo recuerdo la imagen de Salvador Allende, después de ser elegido presidente de Chile, ir a la catedral para el Te Deum. Para darle también paso a Mariano, es que has introducido datos muy importantes, vamos a ver, y para que lo entendamos. Las fiestas de la Venida de la Virgen fueron necesarias en esta ciudad para construir la identidad de Elche. ¿Por qué en 1865? ¿Qué pasaba en esa época para que la ciudad necesitase reivindicar su identidad como pueblo? ¿Quién nos estaba atacando? Bueno, no es que estuviera, no estábamos en peligro. El siglo XIX fue muy sangriento. El siglo XIX es un siglo de construcción de identidades en general. Elche es una ciudad que viene de un momento de estancamiento o de crisis muy dura a principios del siglo XIX, con un siglo XVIII que en general en España es benigno,
en Elche concretamente todavía más. Hasta finales del siglo XIX no se alcanza la población que Elche tiene a finales del siglo XVIII, que es diríamos que, para que nosotros entendemos, el boom de las aceiteras, o sea, del cultivo del olivo, sobre todo la fabricación de jabón, hace que Elche crezca mucho, es una ciudad muy próspera, pero eso, como ocurre con el resto de España, es prácticamente barrido en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Qué ocurre? Que a partir después de todos los problemas que hay en la primera mitad del siglo XIX, hay un momento, en los años 60, con la consolidación de la monarquía del reinado de Isabel II, en el que España empieza a reconstruirse. Y aparece eso que llamamos un renacimiento de las ciudades, que Manol sabe mucho de eso. Y aparecen las grandes ciudades otra vez, aparece Valencia, sobre todo aparece París, principalmente, se organiza otra vez el urbanismo de París. En Elche tenemos un plan de urbanización muy fuerte a finales de los 80, que en cierto modo mira ese momento de reconstrucción de la ciudad. Valencia un poquito más tarde también, hay un libro precioso de Justo Serna, precioso sobre la ciudad de Valencia de esa época, y tenemos ese momento en el que el pueblo, bueno, se empieza a hablar de democracia, se empieza a hablar de conexión entre el Estado y la gente normal, y en cierto modo a veces ese vehículo de transmisión entre pueblo y Estado, entre pueblo y organización política, pues son precisamente los santos, son las tradiciones, el mito religioso, que es el que entiende la población. ¿Y en 1865 llega entonces San Agatángelo? No, es que hay una cuestión ahí que, vamos a ver, yo creo que en 1865 la fiesta de la Avenida de la Virgen adquiere las características que hoy día básicamente conocemos. La llegada de Cantor, el traslado de la Virgen al huerto, en fin, todo eso, tal como la conocemos hoy día, tenemos la fiesta de la Avenida. No quiere decirse, que lo que es, digamos, la tradición de contar que la Virgen vino por el mar no es más antigua, que además, por eso digo, en 1724 ya se hacía, pero de una manera muy sencilla, o sea, simplemente con el traslado de la imagen de la Virgen a San Sebastián, el canto del Te Deum, para recordar la avenida y tal. Ahora, sí que es cierto, yo cuando planteo el tema de la defensa, o sea, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, porque esos años son claves, ¿no? Son claves en cuanto al desarrollo incluso industrial de la ciudad. Incluso, sí, de hecho, claro, en ciernes, el sindicato... Incluso la reivindicación del ferrocarril. Claro, en ese momento Aureliano Ibarra, es el hermano de Pedro Ibarra, es uno de los principales líderes de la ciudad, que ha salido a Barcelona, que está conectado con el exterior, y él se necesita conectarse, y no va a tardar 20 años en llegar el ferrocarril, pero no vamos a hacer otra cosa más que pedir. Llega el telégrafo en el 60, en esa época llega el telégrafo, es la única forma de comunicarse en ese momento. ¿Y la luz eléctrica también? Llegan hasta el 91, no hay luz eléctrica. Elche es una ciudad muy pionera en la electricidad. Elche se electrifica muy rápido, muy pronto y muy rápido. Eso sí, es que hasta el 90 no llega. ¿Los alemanes, los ingleses, quién nos trae la luz? Los murcianos. Los murcianos. Además pasa una cosa que pasa mucho en Elche. Vienen unos señores de Murcia, explican que tienen una cosa que se llama electricidad y que funciona muy bien, y el ayuntamiento les dice, muy bien, ya los llamaremos, no os preocupéis. A los 4 meses ya hay una empresa en Elche que se dedica a eso. Le copian. O sea que, bueno, eso es un estilo tradicional también. Ilicitano, tradicional. Yo creo que es universal. Ya lo llamaremos. Pero el caso es que funciona muy rápido. Pues bueno, en ese momento todavía falta mucho. Realmente no hay una industria, hay una manufactura, pero sí, Elche está generando también una clase social. Pasa una cosa muy chula en el año 65, muy curiosa, y es que le intentan mandar un telegrama a Abraham Lincoln. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas del telegrama? Por el tema de la independencia de Estados Unidos. Apoya, o sea, el pueblo de Elche apoya además, dice, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, ojo, pero es que se lo mandan el mismo día que lo están asesinando. No me lo puedo creer. El 14 o el 15 de abril se lo están mandando. Son además oportunos. ¿De quién fue la idea? ¿Quiénes son? Ahí hay un grupo, está publicado, hay un libro, yo saqué un libro hace unos cuantos años, están ahí los nombres, son los liberales, son los modernos de la ciudad. Cuando había un documento en el archivo, ¿no? En los papeles de Pedro Ibarra. Aquí realmente, vamos, se dirige a Lincoln hablando, no se preocupe usted que aquí estamos nosotros. Además, mire usted por los liberales de España y de Elche, que somos muy importantes, porque además ahí puede rastrear los apellidos, pues están los Coquilleros,
coquillat. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, lo que yo recuerde, hay un coquillat que es un notario. Sí. O sea, están representados todos están los que luego van a ser los industriales, claro, los padres de los que van a iniciar la industrialización. Sí. Y esa rama liberal e incluso ya casi yo diría que es republicana. Sí. Porque Elche es una ciudad bastante republicana desde el principio y librepensadora, en un momento que todo está muy mezclado, los socialistas, los liberales, los republicanos forman parte de ese grupo un poco hippie del momento, es un poco hippie. Ese grupo hippie bueno, lo de hippie muy entre comillas, muy entre comillas. Muy entre comillas. Ese grupo liberal respetó las tradiciones. No, bueno, vamos a ver, respetó las tradiciones, es que las respeta, claro. ¿No? Y además y las fomenta. Las fomenta. No solo. Porque Aureliano Navarra, por ejemplo, claro. Las quiere. Por supuesto. Por supuesto. O sea, Aureliano hace una defensa del misteri siempre y de todo. Ahora hemos hablado del misteri. Tú estuviste en el acto del pregón y el pregonero reclamó que creéis que ya están tardando en reclamar que las fiestas de la Avenida de la Virgen sean tengan el mismo nivel que el misteri, porque son el origen. Yo sinceramente, es decir, mira, si lo comparamos realmente en el tema desde mi punto de vista entre muchas tradiciones que hoy día se quieren meter como patrimonio de la humanidad, que al final tenemos que buscar algún sitio que no sea patrimonio de la humanidad para visitar. Es que se desvirtúa. Hay momentos que se desvirtúa, claro. Claro, en este caso, hombre, el tema del misteri, primero la antigüedad, está clara, es mucho más, pero además no solamente es la entidad que tiene más calado, tiene más misteri es, además el misteri, yo este año he publicado en la revista el escrito que se planteó por parte de un parlamentario europeo que hemos hecho para la concesión del sello de la cultura europea al misteri de Elche. Entonces yo he hecho la exposición de por qué significa el misteri en la cultura europea. Que es impresionante desde la relación de las tradiciones asuncionistas que llevan a cabo se llevan prácticamente en toda Europa, desde la propia tradición litúrgica de la fiesta de la Asunción, que es antiquísima, es del siglo VI y VII, sexto en Oriente, séptimo, digamos, de la solemnidad oficial, ¿no? La tradición como tal más antigua todavía, probablemente del siglo IV. El hecho de que la Virgen, la fiesta de la Asunción, una a Oriente y a Occidente, curiosamente a Rusia y Ucrania, y a España, es decir, que ahora son elementos europeos, el que la música, el misteri con la base del gregoriano y el gregoriano, el canto monódico, es, digamos, el canto de toda Europa. Incluso el judaísmo, que está claro. Después, por otra parte, el tema de la polifonía, porque es una evolución, y aquí tenemos una antología de lo que es la música europea. Desde el canto gregoriano, claro, son unos valores tan universales. No en vano fue el primer patrimonio de la humanidad, que además, una cuestión que nadie ha reivindicado. Perdonad que aquí ya me meto por el medio. Uno puede decir, bueno, tal. Eso de que el año 2001, creo que es cuando se concede, pero curiosamente, el Ayuntamiento de Elche pide que se declare Patrimonio de la Humanidad, que la figura no existía, el año 1987, 30 de julio. El 30 de julio presento yo la moción y se aprueba en pleno. Claro, yo recuerdo que Fernando de Ordóñez, el ministro de Exteriores, me decía, van a decir que no porque no saben lo que es esto. No saben lo que es, no ya el misteri, sino lo que era la concepción de patrimonio inmaterial, que no existía la figura. Claro. Y yo por eso recuerdo, si no recuerdo mal, en la moción que se presenta se dice que se ha dedicado un monumento universal, ¿no? Intangible o no material, no recuerdo cómo tal, porque claro, la figura patrimonio inmaterial no existía. Claro. Y entonces, pero aquello, algunos han dicho, no, es que eso fue a que a Manolo se le ocurrió decir en la prensa, eso no es verdad. O sea, hay un acta del ayuntamiento que se aprueba por el Consejo Municipal, que se eleva en el conducto reglamentario, además acogiéndonos al convenio que España había firmado, creo que fue, no sé si fuera del 82 o del 83, de las convenciones internacionales de la UNESCO, ¿no? Y se plantea el tema, se envía a las Cortes valencianas, que era preceptivo, se envía al gobierno español, el gobierno español lo aprueba y tal, y Fernando Ordóñez me decía, bueno, no, ya verás como de momento me va a decir que no, pero hay que presentarlo. Es decir, quiero decir que realmente aquí fuimos, claro, yo me basé en una cuestión, y era la declaración de Monumento Nacional del Misterio de Elche, que fue el único caso
cuando la República del año 31 declara monumento nacional, el único caso es que existe de un monumento en España que no es material. Que no es físico. Que no es físico. Es que eso es, o sea, que la figura ¿sabes? de monumento de Patrimonio de la Humanidad, de alguna manera, ha surgido aquí. Porque esto fue, es decir, date cuenta que eso fue el año 1987, creo que hasta 1987, hasta 10 años más tarde, no se crea la comisión para estudiar el tema. Pero al margen de que lo hayas reivindicado tú mucho antes que Diego Maciá, en 1987... No, déjame de meterme con unos como otros que yo digo, oye, a mí me parece muy bien, mira, oye, no, pero perdona que te diga una cosa, si alguna cosa a mí yo me siento orgulloso es de que con las críticas o sin críticas, hasta lo que han criticado, los que habían ido después lo han continuado. Eso es importante. Bueno, pues eso es lo importante. Eso es lo más importante. Y claro, y eso es lo que además destruye las críticas. ¿Me explico? Sí, porque si uno al final, por mucho que la gente critique, hace lo mismo que tú, pues, pero ¿no estáis siendo los dos un poco injustos con las fiestas de la Avenida de la Virgen? ¿Injustos por qué? Por no considerarlos... Tiene su sitio, cada cosa tiene. Oye, yo he defendido que yo he defendido y además... también escribí... Vamos a ver, pero ¿no llegan a ser estas fiestas el inicio del misterio? No. Históricamente no. Probablemente sea al revés, probablemente. Si es que hay alguna conexión, habría que verlo. Hombre, vamos a ver... Pero el calado del misterio, el calado es tan profundo, no solo en el tiempo. En el tiempo, por supuesto, si hablamos del siglo XV, que probablemente sea antes... como drama litúrgico. Casi seguro, aunque no haya documentación, pero el calado social, el calado político, lo que significa que el ayuntamiento se convierta en el defensor de un rito religioso frente... a las intervenciones de la Iglesia. Frente a la propia Iglesia. Es una paradoja interesantísima en el siglo XVII. Bueno, es curioso eso porque yo creo que hay una serie de cuestiones muy interesantes allí, ¿no? Es decir, por ejemplo, el rescrito pontificio, ¿no? El cual se concede al Concejo de la Villa de Elche, la procesión pacífica y tranquila. Es al Concejo, no es, pero es que no es a la Iglesia. No es a la Iglesia. Hay algún precedente también, ¿eh? Hay una fiesta en Italia, que es en la ciudad de L'Aquila, que está dedicada a San Celestino V, que era el papa que dimitió, el único papa, antes de Benedicto XVI. Sí, antes de Benedicto XVI. Aquel papa que dimitió, y aquel papa hizo una bula que se llamaba la bula de la perdonanza. Aquello es anterior, de 1300 y pico, ¿no? Entonces, este papa, que estaba muy controvertido por la nobleza romana y tal, hizo algo que realmente, probablemente, de haberse universalizado y posiblemente el tema del Lutero no lo hubiésemos tenido por el medio, porque él habla, en la bula, no es que habla, no es que lo promueva, que la escribe, que las indulgencias, la gente pobre no tenía que pagarlas, con lo que significó las indulgencias en tal, ¿no? Bueno, al Papa lo matan, porque no interesaba. Él dimite, pero después lo matan. No es suficiente. Hay una fiesta, que es la fiesta de la perdonanza, que la celebra el ayuntamiento. A mí me invitaron allí al ayuntamiento porque son dos fiestas que, digamos, el derecho pontificio, o sea, como una cosa muy curiosa, aquí además la gente no le da importancia a eso, ¿no? Y en Italia, precisamente, la bula de la perdonanza, el Papa, pensando que la Iglesia, la jerarquía y tal, no lo iba a apoyar, le da la bula al propio ayuntamiento de L'Aquila. Y es el ayuntamiento, y todos los años, desde la época medieval, se hace una procesión que va desde el ayuntamiento hasta Santa María, de la Basílica de Santa María también, que se llama de allí, de L'Aquila, que está a las afueras, y entonces, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, nos estás hablando muy bien de ese precedente que tiene el Misteri, que el Papa nos concedió esa bula, pero no aquí esto no fue Iglesia. Bula, esto fue un rescrito pontificio. El rescrito pontificio tiene más que ver con el final de un juicio. No lo hizo a la Iglesia, sino al pueblo. Al Consejo Municipal. Pero estamos hablando de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Claro. Y estamos hablando de que son las fiestas de invierno y son las fiestas de la Navidad. ¿De qué forma
¿creéis vosotros, las habéis fechado, tal y como las conocemos es de 1865? Sí. Antes también, yo he dicho se antes... celebraba, sí, pero de forma pues puntual. no se sabe, el problema es que no hay documentación. No, solamente hay un documento de 1700 y pico. No, pero por ejemplo, en 1805 sí que hay documentación. Por ejemplo, en 1805, en Acción de Gracias, yo creo que ha habido una... ¿Qué epidemia? Vamos, la fiebre amarilla, la 5 es la fiebre amarilla. Ahí hay un brote, pero la grande es la del 11. En Acción de Gracias, por ejemplo, creo que en 1805, se lleva a cabo la fiesta de la avenida, digamos, con más solemnidad que otros años. Todas las cosas porque también el misterio estaba en decadencia en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Eso es un momento difícil. Claro, y entonces en 1805 aparecen los carros triunfales con carrozas, pero es decir, quiere decir que no se hace lo de Cantó. Sí que aparece Cantó, la imagen de Cantó, en una de las carrozas, ¿no? En una de las carrozas, pero vamos, está en plan estático, ¿eh? Claro, está ahí. Después está la obra de Caracena, que es la de 1855, que lo escribe como obra de teatro, ¿no? Todo el tema de tal, y esa es la obra de Caracena. Claro, y yo creo, claro... ¿Y en esa obra de teatro cómo representa las No, como prácticamente como es ahora. Como es ahora. Sí, que Cantó tiene su protagonismo. Sí, claro, Cantó. ¿Sabes? Yo creo que prácticamente cuando se lleva después a cabo lo que es el simulacro del hallazgo, en gran parte se basa en la obra de Caracena. Y si no recuerdo mal, la obra de Caracena es del año, 50 años más tarde, que de 1805. Claro. ¿Y se ha perdido alguna tradición navideña, ya saliendo de las fiestas de la Mare de Déu? Pues yo creo que probablemente que... hay una cuestión, pero sinceramente yo lo trabajé eso a raíz de haber planteado el tema del Belén del Tiricity de Alcoy, que es muy interesante. Y creo que aquí, porque el tema del teatro de marionetas no existía. Por cierto, cuando empieza la Iglesia a prohibir, en concreto, las representaciones teatrales, empieza por las marionetas. Pero creo que fue el sínodo valenciano, el sínodo de la diócesis de aquí, de Orihuela, porque el Concilio de Trento dan las decisiones generales, pero son los sínodos después. Y creo que fue el año 1568, creo que fue el primero que se produce aquí en la diócesis de Orihuela, porque la diócesis se crea en 1561, entonces 68, para aplicar las decisiones del concilio, y lo primero que se produce es la prohibición del teatro de marionetas, porque decían que no tenía... Que es el más habitual. ¿Y aquí dónde estaban? Pero yo creo que... Claro, en las plazas. Claro, son farsantes. Yo tengo entendido, pero eso yo lo pongo en toda... Porque son cosas que a veces, te meten en el archivo, se empiezan a leer, ¿no? Y yo estaba entonces, hice un trabajo que se publicó, porque en Alcoy, yo creo que fui la primera vez porque en Alcoy se veía todo el tema del Tiricity como una cosa muy local, y es verdad, es local, pero por otra parte tiene una dimensión, porque eso se da en toda Europa, claro. Y en Alcoy es un residuo de lo que ha pasado. Bueno, pues aquí yo creo que existía un teatro de marionetas, digamos un teatro del Belén, ¿no? Ahora, lo pongo con todas las dudas, sinceramente, pero yo creo que había este tipo de tradiciones, pues sí las había, claro. Probablemente lo que pasa es que a veces se nos olvida que Elche tuvo durante mucho tiempo una prohibición de representación teatral. Ah, bueno, claro. Y, claro, y eso se nos olvida, y además es contradictorio con el misterio, por cierto. Claro. Pues yo creo que de finales del 18 por lo menos, seguro, tiene Biel Sansano y un trabajo muy interesante sobre el tema. Los por eso el misterio estaba por eso habéis dicho que el misterio estaba de capa caída. Probablemente, aparte de que esa época es que está todo destruido. España vive un momento aparte de que el misterio pues le ocurre varias cosas. Primero, ya a final del siglo XVIII se queja la gente de que hay, en fin, el misterio hay que meter la mano porque, en fin, está muy... Pero después ocurre el año 1835, después de la desamortización de Mendizábal, desaparece la capilla de música de Santa María y tal, y menos mal que entran los coros, que ahí hay un cambio. Hay un cambio, pero revitaliza. En principio todo... En las fiestas de la Avenida de la Virgen, entonces no es una casualidad que tenga un coro de heraldos.
Bueno, eso es lógico también. Eso siempre son los coros, están ahí siempre. Además, son una forma de que la gente participe directamente y que la gente además conecte con la música y aprenda, etcétera. Y la traducción musical en el Mediterráneo. Yo creo que el gran valor de las fiestas es justamente que crean identidad y comunidad. Exactamente. Porque la identidad va muy unida a la comunidad, con lo cual es justamente lo contrario que tenemos ahora. Que ahora la identidad se entiende como el yo, mí, me, conmigo, y olvidarnos de los demás. De aquí que la Navidad se haya convertido en una fábrica comercial que nada tiene que ver con lo que era tradición. Y cosas que yo no comprendo ya es cuando la gente que se llama progresista y de izquierda y todas esas cosas, pues no quiere felicitar la Navidad, sino la fiesta de la castaña, Bones Fest y tal, y obviando el tema de la Navidad, el concepto de Navidad, que es lo que realmente es nuestra tradición histórica, porque si tú rompes esa tradición histórica, ¿qué sentido social te queda? ¿El ir a comprar a Mercadona o a ir a comprar al Corte Inglés? ¿Cuál es el sentido? Justamente, es decir, curiosamente, a veces los planteamientos de algunos llamados de izquierdas lo que están es exaltando el puro capitalismo porque rompe la tradición. Porque claro, si alguien tiene un sentido social, pues la figura de Cristo. Vamos a ahondar en ese asunto. ¿Cuál es el sentido social de la Navidad? Bueno, la Navidad es una cosa muy compleja y que tiene unos orígenes muy antiguos. Entonces es una fiesta sincrética, de estas que puedes encontrar cuando buceas, puedes encontrar desde el culto a cómo el sol vuelve otra vez a renacer, porque hace los días empiezan a crecer, ahora empiezan a crecer los días y hay refranes muy chulos, por ejemplo, ese de que por Reyes los bueyes lo saben ya, porque se dan cuenta los animales de que los días son más largos, porque estamos celebrando ese nacimiento de Dios, que es el nacimiento del sol. Ese paganismo que luego el cristianismo sabe adaptarlo y sabe gestionarlo perfectamente, pero de eso ya no quedan más que los libros y los historiadores y los antropólogos que se acuerdan del tema. Hoy día es una fiesta puramente comercial. Y hay una disputa incluso a ver quién tiene las luces más grandes entre las ciudades. Y parece ser que ese debate es más importante. Entonces, no es una fiesta ya ni siquiera, a veces ni familiar, ya no diría religiosa o espiritual. Creo que, desafortunadamente para mí, yo todavía soy, en ese sentido, aunque soy de izquierdas, y además todo el mundo lo sabe, pero no dejo de... yo también. Digo yo. Y defiendo lo que entiendo que es precisamente en el fondo más social. Claro. Esa dimensión social, ese mensaje universalista del católicos, ese griego, ese es el mensaje que a mí me sigue seduciendo. Claro. Y me perturba mucho. Mercadona, no es que me perturbe Mercadona, pero me perturba mucho ese gran complejo comercial que se ha generado, esa obsesión, esa ansiedad permanente. Mira, ansiedad permanente, ¿no? Igual que los Reyes Magos, que estamos perdiendo a los Reyes Magos y le está ganando Papá Noel. Y eso, por cierto, a veces se puede cruzar ahí una identidad española o casi mediterránea, es una cuestión que no solo se celebraba en España. ¿No es San Nicolás? Ahí se mezcla San Nicolás y otros muchos. Y otros cualquiera muchos. sabe. Sí, pero el traje rojo de Santa Claus... si es un reclamo publicitario en su día de una empresa... se le ocurre. Coca-Cola tuvo mucho que ver con eso. Por eso lo digo. Por eso, la Coca-Cola tuvo mucho que ver. Los que tenemos más de 40 a lo mejor... o más de 35, somos más de los Reyes Magos. Claro. Todavía conservamos esa yo tradición. Recuerdo, hay un texto de León Felipe cuando dice él que los niños españoles siempre somos los que... O sea, que los españoles somos los que... Cosa que viene muy bien ahora del tema de Palestina, Lo tenemos ahí, que eso es terrible. La situación que se está viviendo allí y además, sobre todo, la insensibilidad de la gente, ante el problema de Palestina. Bueno, pues él dice que los niños españoles son los que mejor conocen la tierra de Palestina, porque la representábamos siempre en los belenes, ¿no? Exactamente. Y por los caminos de los Reyes Magos, ¿no? Dice, porque para nosotros nos decían que el más importante, los sabios más importantes era Aristóteles o Platón, pero para nosotros además los Reyes Magos que lo sabían todo,
Entonces, claro, desde ese punto de vista... En Elche, es que en Elche vivimos en un Belén permanente. ¿Ah, sí? Porque además, los viajeros del 19 identifican con Jerusalén, con la Jerusalén Palma de Blanca. Occidente, claro, pues es una ciudad que desde lejos parece que es Jerusalén. Pues fíjate, las murallas y el palmeral alrededor, pero mira, y lo que hay alrededor del palmeral, claro, que es pues un desierto prácticamente, sobre todo un lado. Y si no se hubiese destruido, que fue una barbaridad, el Traspalacio, esto era una ciudad totalmente... Pero vamos a ver, Traspalacio pero se ha destruido... Hombre, se destruyó todo, ahí no quedó nada. Ahí, bueno, que había en Traspalacio una era, que había en Traspalacio una era, pero si había edificios... Estaba el barrio de las casas de la Virgen. Casa de la Virgen. Pero tú no querías que se derribasen esas casas de la Virgen. Eso fue una barbaridad. Pero si estaban pegadas al Palacio de Altamira y pegadas a la muralla. Eso era la muralla. Eso exactamente era la muralla que se aprovecha además, como vivienda. Tiene mucho que ver con el Festival de la Avenida de la Virgen, pero sabes que justamente el sentido social de las casas de la Virgen, eran las casas de la Virgen para la gente trabajadora, que lo tenía no con alquiler, sino con un alquiler módico para poder construir, tenía un sentido social, y por otra parte la gente puede vivir toda la vida ahí, ¿no? en esas casas. O sea, yo creo que hemos perdido, con todo este tinglado a veces de lo que llamamos modernidad, que es mentira, esto es un cuento. Posmodernidad. O posmodernidad, todo lo que sea, hemos perdido. Y justamente volviendo al tema de la Navidad como elemento comercial, yo creo que hay dos cosas por lo que estabas comentando. Una anécdota es, cuando yo estuve destinado en Centroamérica, se produjo una situación que yo intervine, claro, en contra de la propuesta de una gran entidad comercial de supermercados por toda Sudamérica, que propuso al arzobispado, y creo que fue directamente al arzobispado de San José de Costa Rica, el hecho de que la Iglesia celebrase varias veces al año la fiesta de Navidad con el comercio. Y dije, claro, que era una barbaridad. Y había gente, pero era así, textual. Y por otra parte, porque decían del sentido social, ¿no? Claro, a mí me viene mucha contradicción respecto a estos progresismos que hablan de que yo no quiero decir nada de la Navidad y no sé qué, cuando Ernest Bloch, ¿no? Con todo lo que significa Ernest Bloch dentro de la filosofía marxista, dice que, bueno, el reinado de Cristo es el reinado de los pobres y es el reinado justamente de la justicia social, ¿no? Exacto. Entonces, claro, al final, el Belén, yo tengo un artículo publicado que se llama El Belén, un modo sencillo de contar la historia, ¿no? Entonces, en el Belén lo que se da cuenta que quienes intervienen ahí es el pastor, la persona que está lavando, el labrador y tal. Pues, el malo es el rey Herodes. Exacto. Lo cual es una denuncia a los Herodes que hay hoy día, que también hay Herodes. Que normalmente son reyes, son mandatarios. Son mandatarios, hombre, y que matan a inocentes como están matando ahora. Exacto. O sea, que es la historia humana que... Y como os tengo aquí, 2024 va a terminar con el mantenimiento de la cruz en el Paseo de Germanías y con la inauguración del Espacio de la Concordia. Sí. ¿Hay concordia en esa decisión de este Bueno, equipo yo de que gobierno? creo que la concordia hay que buscarla todos los días. Y entonces, otra cosa es que naturalmente la concordia hay que hacerlo desde el punto de vista también de la verdad, ¿no? Y en fin, entonces pues... y vamos a ver realmente, o sea, yo creo que en definitiva las cosas son lo que significan desde mi punto de vista. Entonces, en este caso concreto, evidentemente, pues, hombre, yo siempre he defendido que si es posible lo que hay que hacer es resignificar las cosas, desde mi punto de vista. ¿Lo ha hecho Pablo Ruz? Pues yo ya no me quiero meter ahí, porque, vamos, yo he intervenido en la carta, que no voy a decir yo he intervenido en esa carta que se publicó otro día de los exalcaldes. Yo creo que ahí hay muchas cosas, yo pienso que las cosas pues, podrían haberse hecho de otro modo. Pero, en fin, tampoco quiero... Y desde luego la concordia hay que buscarla todo, siempre, por supuesto. Es un elemento clave de la vida de la ciudad. Y como os tengo aquí, Aurora Rodil, la portavoz de Vox, utilizó un término, Cristo Rey, que es sinónimo. Bueno, sí, pero ahí está. No, pero como ella es argentina, ¿qué connotación histórica tiene Cristo Rey en España? Vale, tiene una terrible, por desgracia. Y en Argentina también, En Argentina también. Con la dictadura de Videla. Es que los Guerreros de Cristo Rey son una organización terrorista. Hombre, hay una cuestión que yo planteo desde mi punto de vista. El problema está la influencia
valga la expresión, quizá exagero un poco, la influencia de la cruz gamada de los nazis, ¿no?, con el tema, cuando aquí quien apoya al ejército faccioso, al ejército es el franquismo de es Hitler y es Mussolini, claro. ¿Y Primo de Rivera? Desde ese Primo de Rivera es un poco antes. Sí, vale. Pero desde ese punto de vista, claro, se puede ver el signo de la cruz, ¿no?, que realmente es un signo de reconciliación. El signo de la cruz puede ser un signo, sí, y que además es muy ambivalente, porque la revolución de Nicaragua, ¿no?, se hizo con el signo de la cruz, pero ya todos católicos se llevaban la cruz y tantas cosas, ¿no? Sí, todo se ha hecho por la cruz. Sí. Pero quiero decir que realmente, posiblemente, estas cruces, digamos, del franquismo tengan, digamos, el marchamo, ¿no?, de que el franquismo fue. Y claro, ahí yo me recuerdo la frase de alguien que no era sospechoso de ser de ultraizquierda, es del Papa Pío XI. Pío XI cuando condena el nazismo, porque por cierto, el nazismo está condenado, ¿eh? Además, como dice el Papa, como el paganismo más peligroso de nuestros tiempos, ¿no?, el nazismo. Y dice aquello de que la cruz gamada no es la cruz de Cristo. Entonces, desde el punto de vista que la influencia que pueda tener, ¿no?, ese tipo en fin, lo que fue el apoyo, ¿no?, del franquismo, desde ese punto de vista yo creo que, pero bueno, dicho eso, pues yo creo que lo que hay que buscar es siempre la reconciliación. La reconciliación es una cuestión social, está en la calle. Claro. Y no se puede provocar. No se puede provocar. Pues se puede buscar, sí que se puede provocar, se puede alentar, se puede alentar la reconciliación en vez del enfrentamiento. Pero que es que lo que hoy día en la política es demasiado. ¿Estáis de acuerdo con el mensaje del rey? No lo vi. Yo estoy de acuerdo con el mensaje del rey, sí. No lo vi. Yo, hombre, a mí habla precisamente, bueno, habla me de ha muchos parecido aspectos, un discurso muy político. Pero yo creo que sí, y bueno, y además con las críticas que está viendo y tal, pero bueno, esas críticas que se hacen, yo es que creo que si no, o sea, si a mí me preguntan qué iba a decir cada partido después del discurso del rey, acierto. Sí, bueno, siempre dicen lo mismo. Porque siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo, ¿no? Eso sí, yo no lo vi, pues, normalmente sí lo suelo ver y lo suelo escuchar. Yo que estén planteando ahora que si el rey no se metió en concreto con este político, con el otro, pero ¿esto qué es? Esto qué es, claro. Rey, en fin, vamos a ver, yo creo que hay que tener un poco más de seriedad, sobre todo cuando lo están planteando son gente que tiene representación política. Y, hombre, que estás cobrando un sueldo. Si cobras un sueldo, aplícate a dar soluciones y no a crear problemas, ¿no? Pero en fin, bueno. No obstante, a mí el rey no me representa porque no lo he votado, por tanto tampoco... Hombre, a mí tampoco, yo tampoco lo he votado, porque claro, hombre, lo que pasa es que, bueno, es la el figura problema es que está ahí, su claro. familia está ahí, va a estar, y claro, a mí desde el punto de vista de la democracia me parece una figura totalmente obsoleta y prescindible. Bueno, yo creo que las democracias hoy día, curiosamente, las democracias más avanzadas en Europa son monarquías. Efectivamente, sí. Curiosamente. Lo cual no quiere decir para la desgracia de un republicano. No, la monarquía por principio no puede ser democrática. Es imposible. Aunque Jiménez Pelayo decía aquello, ¿no? Que la monarquía de Isabel la Católica, y los reyes católicos, como decía, que era cristiana en su esencia y democrática en su forma. En su forma, sobre todo democrática. Eso decía Méndez Pelayo, ¿no? Bueno, pero vamos, lo importante es la paz y la concordia. Mira, yo recuerdo cuando hicimos... No hay más tiempo para más, Manolo. Yo quería pediros que terminarais, ya que lo habéis reivindicado aquí, el sentido más puro de la Navidad, cuando alguien como vosotros, con un contexto histórico de siglos, lo tenéis muy claro, ¿cómo se puede terminar esta tertulia felicitando la Navidad y el año 2025 a los telespectadores? Venga, empezamos contigo, Mariano, y felicítalo sabiendo el sentido de la Navidad. Pues, creo que hay que recuperar ese sentido, esa tradición, estábamos hablando de tradiciones. Sentido que empieza por uno mismo, sigue con la familia, sigue con los vecinos, sigue con esta gente que te rodea la vida en el barrio todos los días y continúa con todo el mundo. Aquellos que piensan como tú, aquellos que no piensan como tú, aquellos que están sufriendo especialmente en Ucrania, en Palestina, en otros lugares, en Latinoamérica, en África, en España. Y creo que es ese momento de reflexionar y de pensar qué podemos hacer para cambiar la vida. Y eso es lo que me gustaría
en definitiva, desear para este año, que el año que viene pudiéramos tener 1 centímetro más de felicidad o de menos infelicidad, porque hay que ser realista. No, por ejemplo, Palestina no nos va a solucionar, pero solo quedan, como decía Benami el otro día, hace unos cuantos meses, valen arreglos. Y lo mismo podemos decir de Ucrania. Ucrania tiene combustible para el odio de las próximas 4 generaciones. Pero bueno, quizá en nuestro pequeño mundo empiece a veces una parte de la revolución también, de esa revolución de cambio benigno y cristiano, en cierto modo, porque decíamos que somos hombres de izquierdas. La izquierda para mí tiene una raíz cristiana, puramente cristiana. Por supuesto. Pues Manuel Rodríguez, Mariano lo ha dejado claro. Yo creo que estamos de acuerdo totalmente en eso. Es decir, creo que en definitiva la tradición de la Navidad es una tradición de concordia, es una tradición justamente donde se pone el acento fundamentalmente en la gente que más lo necesita, en la esperanza de ver del nacimiento de un niño, y es el elemento de esperanza. Y desde luego la esperanza que necesitamos también para el futuro, porque además un mundo sin esperanza, como está ocurriendo ahora, porque estamos viviendo un mundo de desesperación, más que de esperanza. Entonces hay que recuperar el sentido, posiblemente porque estábamos muy abocados, o pensamos que estamos abocados a lo que es el exterminio, ¿no? Como pasó en los años 60 y tantos con el tema de la crisis de los misiles. A mí me recuerda mucho. Mucho estamos eso, recuperando otra vez el lenguaje de la Guerra Fría. Y frente a eso hay que recuperar la esperanza. Y las tradiciones son buenas, porque además las buenas tradiciones, porque una cosa es la tradición, otra cosa son las tradiciones, ¿no? La tradición como tal, la gran tradición, es la que nos impulsa hacia el futuro. Ya decía Eugenio II aquello, que lo que no es tradición es plagio. Y todo lo que estamos viendo, que no estamos basando en auténticas tradiciones, son auténticos plagios. Pues ¿sabéis qué? Para poner el punto final, no sé si estaréis de acuerdo, pero aquí solamente cabe en Elche decir Visca la Mare de Déu. Pues sí, Visca la Mare de Déu. Y además, fíjate, hay una cuestión... Visca la Mare de todos nosotros, moratros. Sí. Nosaltres, bueno, pero, sí, moratro, el moratro es muy muy una cosa licitano. que es curioso por el tema de la Mare de Déu de la Asunción, es decir, el concepto de la Asunción de la Virgen. El Papa Pío XII declara el dogma, pues lo digo porque el 75 aniversario que es ahora, de la Asunción, el año 1950. Todos los escritos del Papa hablan sobre el tema de la paz. Acababa la guerra mundial, porque hacía 5 años que había acabado la guerra mundial. En la guerra mundial, por las ideologías, se destruye todo. Es decir, por un nombre, por la raza aria, la ideología, matan a 6 millones de judíos. Por el hombre nuevo soviético, se mata no sé cuánta gente, ¿no? Por la democracia liberal se tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La Asunción de la Virgen es el reconocimiento de la salvación de la persona, porque lo que asciende no es el alma, es la persona. Claro. Es el cuerpo, es muy y el diferente alma. eso, claro. Fíjate, hay una frase, y con esto acabo. Cuando vino aquí Dalí a ver el misterio de Elche, muy genial, ve el misterio de Elche, se quedó impactado. Hay un cuadro de él, que es yo creo que el mejor religioso, bueno, junto con el Cristo, pero el Cristo es la copia del de San Juan. ¿Y qué dijo Dalí? Pero en fin, cuando acaba, era la época de los misiles, fue esos años, cuando vino él, después de la que... Finales de los 60. Sí. Y dijo lo siguiente, lo que me gustó, dice, bueno, esto es justamente lo contrario de la bomba atómica, porque estamos abocados a la destrucción del mundo, mientras desde esta tradición católica, ¿no?, que se está celebrando aquí, es justamente la contestación a ese mundo, la salvación no de una ideología tal, sino de la persona. Pues fíjense ustedes... Por tanto, yo creo que al final las tradiciones le valen para algo. Aquí ponemos el punto final. Fíjense ustedes con lo que han hablado estos dos historiadores, lo que hay detrás cada vez que ustedes que no me confunda yo. ¿Eres historiador? No, yo soy filósofo. Bueno, vale, sí. Lo que Eres doctor... Vale. Es doctor en filosofía, cierto, pero es un estudioso del misteri, de los más destacados del misteri, eso es lo que dice, de lo que haga falta, sobre todo en la ciudad. Bueno, pues fíjense ustedes lo que hay detrás cada vez que en Santa María decimos, o en cualquier rincón de Elche, damos esos vítores a la Mare de Déu, a la Visca, la Mare de Déu, Visca, la Virgen de la Asunción. Qué importante es estar sintiendo lo que significan nuestras tradiciones y lo que significa
la Navidad. Ponemos el punto final a esta Pues tertulia, que la hemos alargado. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias, Manolo. Hay más riqueza en esas tradiciones que las calabazas de Halloween. Por supuesto, por supuesto. O que la llegada de Santa Claus. Bexa ha patrocinado este espacio.